Muy buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidos a esta segunda semana de entrevistas a nuestros exalumnos de Derecho, exalumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile y también exalumnos de facultades de Derecho de prestigiosas universidades de la Red Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho de la Red Iberoamericana. Estamos muy contentos de estar reunidos el día de hoy en nuestra segunda sesión de entrevistas. La semana anterior comenzamos el ciclo en la cual tuvimos como invitados especiales a la Facultad de Derecho de la Universidad del Atlántico de Colombia. Tuvimos el agrado de tener la presencia de la decana de la Universidad del Atlántico, doctora Cristina Montalvo, y también una de sus exalumnas muy destacada, Catherine de la Hoz. El día de hoy queremos comenzar esta segunda etapa del ciclo de entrevistas enviando, por supuesto, un cordial y afectuoso saludo a nuestro decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, doctor Sebastián Bozo Jauri, quien a propósito es también uno de los exalumnos muy destacados de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Y queremos enviar un cordial saludo a nuestra directora de carrera, que nos acompañó la semana pasada y el día de hoy no puede estar con nosotros, a la doctora Ingrid Díaz Tolosa. Quiero también aprovechar de enviar un cordial saludo a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, con quien vamos a estar la próxima semana. Pero el día de hoy damos una muy cordial bienvenida y un afectuoso saludo a la Universidad, a la Facultad de Derecho de Santa María Fadisma, Brasil. Y tenemos como representante de esta universidad a la profesora Cristiani Pauli de Meneses, quien es coordinadora del Núcleo de Estudios de Derecho Internacional NEDI de Fadisma. Muchas gracias por estar con nosotros, Cristiani. Bienvenida y te doy la palabra para que nos puedas también enviar tu saludo. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes hoy. Les pido perdón inicialmente por mi español, que se comprende, voy a hablar despacio, pero sé que no es tan simple de entender, porque acá en Brasil estamos cerca de Argentina, de Uruguay, y tenemos un poco de facilidad, pero no es como hablar directamente con ustedes. Es un placer estar acá hoy. Le agradezco, Daniela Oliva, por estar en esta charla con usted nuevamente, también con profesora Mabel Pérez. Es muy importante para nosotros de la red estarmos unidos, estarmos trazendo nuestras experiencias y compartiendo de estas experiencias ainda más en este periodo de COVID. Un saludo también a mi amiga profesora Ingrid Díaz Toloso, que es la coordinadora de carrera y la conozco de longa data porque estamos juntas en la red há como 4 años. Entonces, há un buen tiempo conozco a la profesora Ingrid, le mando un saludo. Un saludo especial también a Hernán Afonso López Hernández y Pablo Quilaqueo. Y de la misma forma, estoy muy feliz en poder presentar a todos ustedes nuestro exalumno, muy querido exalumno egreso de Fadisma, Juan Pedro Selfeld Pessoa. Cuando Daniela me llamó y disse que aluno poderia indicar, veio João en la mente en el mismo momento, porque Juan es abogado, estudió en Fadisma y participó de intercambios, utilizó muy bien su tiempo en cuanto académico y luego después de haber colado grado, já foi para León, na Espanha,
cursar un máster, un magíster en nuevas tecnologías, que es un tema muy importante. Y cuando retornó de España, ya estaba cursando otro magíster en Santa María, en la Universidad Federal, que es en la misma temática, trabaja con nuevas tecnologías. Entonces pienso que es un buen tema y que João podrá contribuir mucho en esta charla con los alumnos de la Universidad Autónoma del Chile. Esta universidad que para nosotros en Brasil es tan cara porque está siempre envolvida en los proyectos de la Red Iberoamericana de Facultades de Derecho. Entonces, es un placer estar acá hoy, do que le agradezco, profesora Daniela y profesor Abel también. Muchas gracias, Cristian y Pauli, por sus palabras. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias también por la presentación que ha realizado de nuestro invitado especial, Juan Pedro Zifel. Y antes de presentarles a nuestros invitados especiales también, exalumnos de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, quiero enviarles un mensaje a todos aquellos auditores, aquellos estudiantes que en algún momento van a poder ver nuestro video y contarles que este proyecto lo hemos estado desarrollando con mucha dedicación y con mucho cariño entre el área de egresados y titulados de la carrera de Derecho acá en sede Santiago, a cargo de la doctora Mabel Candano, y de la mano también con nuestro equipo de la Clínica Jurídica de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago. Quiero dar las gracias y también enviar un saludo a Mabel, y también aprovechar de enviar un saludo a la ex decana de la Universidad del Atlántico en Colombia, doña Lena Rodero, quien también estuvo y ha estado colaborando muy activamente para poder desarrollar este proyecto, y quien es actualmente es directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Atlántico. Un saludo para ella y para todos aquellos estudiantes que actualmente están cursando la carrera de Derecho, tanto acá en Chile como en Colombia, en Brasil y en Argentina especialmente. Ahora sí, dicho lo anterior y enviados todos los saludos y agradecimientos, vamos a presentar a nuestros invitados exalumnos de Chile, de la Facultad de Derecho, el profesor Hernán López Hernández, quien es abogado de nuestra facultad, magíster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona y que actualmente se desempeña como secretario de estudios del Campus Providencia. Bienvenido, profesor Hernán López. También doy una muy cordial bienvenida y afectuoso saludo a Pablo Quilaqueo, abogado de nuestra Facultad de Derecho también, quien actualmente se desempeña realizando suplencias en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Sean muy bienvenidos y vamos a comenzar entonces lo que a todos nos interesa, que es conocerlos a cada uno de ustedes y a través de ciertas preguntas, y preguntas que han sido de relevancia, de particular relevancia para nuestros estudiantes entre primer y quinto año de la carrera de Derecho. Nosotros, antes de estar dando inicio a este ciclo, quisimos con Mabel enviarles una consulta para saber si a ellos realmente les interesa conocer a exalumnos desde una perspectiva más cercana, más humanas, saber cómo fue su proceso formativo para llegar a convertirse en los abogados que hoy son. Y nos llevamos una muy grata sorpresa, puesto que más del 80% de nuestros consultados consideró que esta actividad es útil para ellos desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista profesional. Y tomamos una selección de distintas preguntas que ellos hicieron, que les envían a ustedes, para que las podamos resolver hoy día, inquietudes. Ellos quieren saber cómo fue su proceso
mientras estuvieron como estudiantes en la universidad, en FADISMA, Brasil, acá en la Universidad Autónoma de Chile. Y me gustaría que retrocediéramos un poco en el tiempo, los quiero invitar a retroceder unos años, porque son abogados bastante jóvenes los tres, y quisiera partir con Joao Pedro, nuestro invitado especial, que nos contara, Joao, cómo fue tu época de estudios durante el pregrado, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero dar un especial saludo a las profesoras Daniela, Mabel, Cristiane, mi querida amiga Cristiane, a mis compañeros de este día, de esta noche, Hernán y Don Pablo. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y poder conversar y charlar un poquito sobre nuestras experiencias. Bueno. Mi época de pregrado hace un poquito de tiempo, que soy un poco joven todavía. Me gradué en 2016, ingresé en el pregrado 2011 y bueno, siempre he querido aprovechar las oportunidades de la facultad, además del aula, además de clase. Entonces he participado de actividades extraclase como seminarios, congresos, semanas académicas, conferencias, intercambios. Hice un buen networking con los profesores, con los demás compañeros de clase, con abogados que ya estaban trabajando. Hice también, he hecho prácticas externas desde muy temprano en la facultad. He también hecho después algunas actividades en núcleos de estudios, grupos de estudios. Y bueno, siempre pensando también en mi currículum y pensando que quería seguir la carrera de abogado, quería seguir la carrera de investigador. Entonces, estaba siempre pensando en mi currículum, participando de muchas cosas extra clase, extra aula y también haciendo networking con las personas que están en este entorno de abogados y todo eso. Y bueno, creo que fue un poco así. He terminado la carrera dentro de los 5 años que es aquí en Brasil, la carrera, el curso. Y luego el último año fue un poco más rápido porque aquí en Brasil tenemos el examen nacional de abogacía, tenemos el examen nacional de desempeño académico, de desarrollo académico, tenemos también el trabajo fin de grado. Entonces fue un poco de locura en el último año, pero bueno, he pasado muy bien y tuve como 5 años geniales. Increíble, ¿eh? O sea, felicitaciones por cómo te expresas en español, primero que todo, porque todo muy, muy clarísimo, Joao. Y, y bueno, la verdad es que hiciste un resumen express de cómo fue todo el periodo, pero a mí me gustaría saber algo, porque muchos estudiantes que quieren estudiar derecho a veces no conocen muy bien qué es lo que hace realmente un abogado, porque no tienen ningún familiar, ningún pariente o amigo cercano a la familia que sea abogado o que haya tenido experiencias cercanas a la abogacía. Y pareciera ser que los únicos que estudian derecho a veces son los que vienen de una familia con abogados, un padre, un abuelo, un hermano. En tu caso, Joao, ¿tuviste algún familiar o algún pariente cercano que fuera abogado previamente o eres el primer abogado de tu familia? Sí, no he tenido ningún familiar en derecho, soy el primero de la familia, incluso soy el primer de la familia que ha hecho un curso superior, un curso de enseñanza superior. Entonces, nunca he tenido cualquier cercanía con profesionales de esta área, de esta temática. Aunque sí, mi padre ha casado con una persona, con una mujer que trabajaba en el Tribunal de Justicia y entonces tuve un poquito de contacto, pero eso ya era como, tenía como 12 años, 13 años y bueno, ya estaba un poco grande.
Y bueno, entonces siempre he acompañado las series, los seriados, las películas y me fui enamorando de la abogacía y bueno, he decidido desde siempre, yo digo que yo quiero ser abogado desde siempre porque nunca he pensado como diferente de eso. Entonces luego fui como teniendo más contacto con los libros, con los seriados, las películas. Y bueno, entonces ingresé en la facultad y ya sabía lo que quería hacer de mi vida. Muy bien. Profesor Hernán López, ¿y su experiencia fue similar a la de Joao Pedro? ¿También siempre pensó en ser abogado o tú tenías otras expectativas? Bueno, primero que todo, agradecer la invitación, saludar a los presentes. La verdad que me siento muy honrado de esta invitación y también poder compartir mi experiencia con profesores de Brasil. Bueno, la verdad que dentro de las alternativas que yo barajaba a los 18 años, cuando uno entra a la universidad, sabía que quería ser humanista, sabía que era mi camino y que me quería alejar lo más posible de los números, pero estaba entre la filosofía, entre el arte y también entre el derecho, ¿ya? Y yo creo que opté por este último camino porque de una u otra forma integraba muchas áreas de la sociedad. La verdad que soy un convencido que los abogados estamos presentes en diferentes partes, en diferentes procesos, en general de la ciudadanía. Así que si bien en un comienzo, en su génesis, no era la primera opción o alternativa, estoy muy contento de la profesión que escogí. Ahora, a 6 años ya de haberme titulado, y la verdad que integrando diferentes tipos de cursos, entre eso este máster que también tú, Daniel, hacía alusión, un diplomado en litigación oral, también otros cursos que uno busca siempre estar en constante mejora, aprendizaje, sobre todo lo que dice relación con la docencia universitaria. Hoy día busco en general que mi profesión se encamine e integre diferentes materias en que la docencia, la litigación, la investigación y por cierto que la gestión de proyectos sean la meta o el camino a seguir. Solo por curiosidad, ¿cuáles eran sus otras opciones antes de Mi derecho? mi otra opción, tal como te comentaba, el arte y la filosofía. Si bien hoy día no me dedico al arte, hago una de las asignaturas que imparto en la universidad es Fundamento Filosófico del Derecho. Así que logré integrar de una u otra forma estas ganas que tenía en primera, entre el colegio y la universidad de la filosofía. Así que se puede integrar en esta profesión diferentes materias. Ya, muy bien, interesante. O sea, del arte a la filosofía que el profesor Hernán veía con mucha proyección quizás en esa temprana etapa de la vida, cuando somos más jóvenes, 17, 18 años, y hay que tomar una decisión de qué es lo que vamos a estudiar y probablemente lo que vamos a realizar por el resto de nuestras vidas. Es una decisión no menor, pero al parecer el profesor Hernán tomó la mejor decisión y ha sabido integrar también esto del arte y la creatividad y la filosofía a través de una cátedra de Derecho en el ámbito académico. Excelente. Exacto. Exacto, y mencionar también lo que hacía alusión, lo que mencionaba Joao, también dentro de la universidad tuvo una vida bastante activa académicamente, en la medida que siempre podía, a partir de segundo año fui ayudante de la asignatura de Derecho Político,
Después continué con una ayudantía que se mantuvo hasta que egresé de clínica jurídica, fui tutor de clínica jurídica, y desde ahí que ya me comencé a enamorar del trabajo en una universidad, de decidir, de decir, yo creo que quiero que este sea mi camino, me veo el día de mañana trabajando en una casa de estudio, me veo trabajando, coordinando proyectos en una universidad, así que aprovechando, como decía Joao, hacer networking tanto con compañeros de clase como con profesores, así que creo que ese es un elemento común y va a ser un elemento común de esta conversación, lo activo que fuimos durante nuestro paso por la universidad. Muchas gracias, Hernán. Y también vamos a hacerle la misma pregunta a don Pablo Quilaqueo, que nos está escuchando, los está escuchando con mucha atención. ¿Cómo fue tu experiencia, Pablo? ¿Siempre tuviste claro que querías ser abogado, que querías estudiar Derecho? ¿Tuviste algún familiar o alguien cercano que te pudiera guiar o decir, vamos, Pablo, dale, Derecho, es lo tuyo? Bueno, primero que todo, buenas tardes. De nuevo, reitero los agradecimientos y los saludos aquí a mis colegas de poder compartir en esta instancia. Y la verdad que para mí creo que fue un poco distinto a lo que tienen mis colegas. Esta visión de querer estudiar Derecho desde el principio yo no la tuve. Fue como, esta carrera siempre estuvo en la vida, siempre ha tenido prestigio y siempre estaba como en la idea colectiva de las personas poder estudiar Derecho, ser abogado, estar en las películas, no sé, litigar como en la serie. Pero ya al llegar a terminar la enseñanza media con 18 años, uno está un poco perdido. Uno tiene que hacer una decisión muy importante. Lo que me ocurrió a mí es que decidí aceptar este desafío. Fue un desafío entrar a estudiar Derecho, poder lograr ser abogado, y la verdad es que hice una gran elección. Desde el primer año me empezó a gustar la carrera, y eso me dio la convicción de poder eh, involucrarme, empezar a trabajar temprano, procurar desde el tercer año que se puede, y uno está habilitado para iniciar, y apoyar a profesores. Terminé bien en los 5 años de estudio. Pude hacer una ayudantía después, ya una vez egresado, y de las cosas que me gustan de la carrera y la gran experiencia que tuve durante los 5 años es la libertad que te puede dar. Esta libertad de poder elegir cualquiera de los caminos, ya sea eh, la pedagogía, ser un profesor dentro del área como don Hernán, como aquí la profesora Cristiani, ser un investigador como mi colega Joao, espero haberlo dicho bien, o empezar a litigar, llevar causas como yo inicié desde tercer año. Y ahora que se me abrieron los caminos de poder ser parte del Poder Judicial, trabajando en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, es bien gratificante. Recuerdo con mucha felicidad mi paso por la universidad. Muchas gracias, Pablo. También muy interesante y distinta la experiencia. Y eso es lo bonito de lo que estamos haciendo hoy con este ciclo de entrevistas, es poder mostrar justamente las distintas experiencias que se han tenido por exalumnos en cuanto a la carrera de Derecho. Y Pablo ya nos mencionaba que él a partir de tercer año ya comenzó a procurar, a ser un procurador habilitado en Derecho, con su certificado de Ius Postulandi. Y yo como directora de clínica jurídica de la Facultad de Derecho en Campus Providencia, la mayoría de los estudiantes, me he dado cuenta que la mayoría de los estudiantes no siempre tiene esta experiencia previa de procurar. Entonces se encuentran con una asignatura nueva, un curso nuevo, como es clínica jurídica, la asignatura práctica por excelencia. Entonces a mí me gustaría también que ustedes me contaran, quizás partir por Pablo también,
que nos cuente cómo fue eso de procurar y estudiar a la vez. ¿Cómo es trabajar y estudiar de manera paralela? ¿Es muy pesado? ¿Es difícil? ¿Es imposible? ¿Qué tal? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, imposible para nada. Uno siempre con convicción va logrando y va a poder trabajar y cumplir las metas que se va imponiendo. La verdad, en mi experiencia, ya empezando a procurar, era un trabajo más sencillo en cuanto a ir a dejar escritos a los tribunales, algo que cambió en la actualidad con este sistema computacional, esta plataforma virtual de la oficina judicial, y ahí el trabajo se hace mucho más liviano. Lo bueno de procurar, y uno se puede enfrentar de una forma diferente a la clínica jurídica. Uno está con más confianza, puede tener una mejor relación con las personas, con los patrocinados que llegan a solicitar ayuda a la universidad. Y esa pequeña diferencia creo que te ayuda demasiado, demasiado para aportar a la universidad y a las mismas personas que van a solicitar este, esta ayuda judicial ante estos conflictos jurídicos que pueden tener. Muchas gracias, Pablo. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que aquellos que han podido procurar desde momentos más tempranos, desde años más tempranos, previos a la clínica jurídica propiamente tal, tienen efectivamente una mejor preparación. Joao, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Te tocó también en algún momento trabajar y estudiar en paralelo o lo viste de tu grupo de compañeros en la universidad? ¿Cómo manejaban el estrés, digamos? También había muchas preguntas que llegaron de los estudiantes desde el punto de vista de la salud mental. ¿Cómo se maneja el estrés, la exigencia? Porque derecho es una carrera bastante exigente que requiere de mucho estudio, de mucha lectura, de mucha preparación, también de memorización. Entonces, los estudiantes también tienen inquietudes en relación a eso. ¿Cómo se maneja desde el punto de vista de la salud mental? Joao. Bueno, a ver, aquí en Brasil, en Fadisma específicamente, la clínica jurídica es a partir del último año, pero desde antes se puede hacer como prácticas externas, como pasantías, no sé cuál es el término más correcto para ustedes. En el tercer año yo hice como prácticas externas en el juzgado aquí de mi ciudad, el juzgado de lo penal, y bueno, estudiaba por la parte de la mañana y trabajaba por la parte de la tarde y ya por la noche entonces revisaba y memorizaba algunas cosas y bueno, estudiaba lo que había visto todo el día. Como dijo don Pablo, no es imposible, pero sí te cuesta mucho, exige mucho de la persona a hacer todo eso. Bueno, lo que pasa es que cuando estuve en el juzgado era la asignatura, la temática que a mí más me gustaba, que era derecho penal, que era derecho procesal penal. Entonces, cuando yo iba a las prácticas, estaba siempre muy feliz, muy contento de estar haciendo algo que a mí me gustaba mucho. Y bueno, también la posición que yo estaba, que era estar junto a un juez y poder hacer los proyectos de sentencias, los proyectos de decisiones para que él lo firmara después. Entonces, eso para mí era algo tan importante, me sentía tan importante en mis prácticas que a mí me gustaba mucho hacerlas. Y bueno, sí, sobre la cuestión de la salud mental, creo que es una cuestión de conocer a sí mismo, saber sus límites, dónde es mejor, dónde puedes dedicarse más tiempo en algunas cosas que otras. Es una cuestión de conocerse, de conocerse y de conocer a sus límites, yo creo. Yo sabía que era muy privilegiado por no tener que trabajar para sobrevivir porque tenía la ayuda de mi familia,
pero entonces podría hacer las prácticas como si fuera algo más para estudiar o algo más como para pasar el tiempo, ¿sí? Y no para sostener. Pero sí, yo fui muy privilegiado, pero yo creo que es una cuestión de saber dónde se puede ir, hasta cuándo, cuál es tu límite y saber, por ejemplo, yo sé que aprendo más escuchando la clase, o yo aprendo más haciendo cuestiones, yo memorizo más haciendo pruebas, haciendo evaluaciones. Entonces es conocerse y bueno, llevar como lo llevas. Es saber que todo tiene que funcionar bien, todo tiene que estar bien. Si no te da placer en hacer eso, es porque algo no está bien. Entonces hay que cambiar eso. Sí, Joao creo que ha mencionado algo que es muy interesante y tiene que ver con el autoconocimiento. Y que a veces cuando uno tiene un mayor grado de autoconocimiento y puede decir, para mí lo más fácil es estudiar como con audio, escuchando las clases, o para mí es mucho más fácil escribir o leer el tipo de aprendizaje que uno tiene. Sí, eso es muy interesante y quizás recomendable, sobre todo en los primeros años de la carrera, primero o segundo año, poder hacer este ejercicio de autoconocimiento porque puede facilitar efectivamente el resto de lo que queda de la carrera. Y el profesor Hernán, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo fue sus estudios de pregrado? ¿Le tocó trabajar en paralelo en algún minuto? ¿Tuvo alguna experiencia? ¿Recuerda a sus compañeros? ¿Estaban muy estresados, muy agobiados? Sí, mira, la verdad que también muy en sintonía también a lo que plantean Pablo y lo que también plantea Joao. A ver, yo creo que todo de partida es posible, ¿ya? Si bien también en mi caso, al igual que Joao, no lo tomé siempre el trabajo porque sí trabajé y sí realicé otras actividades durante mis estudios de pregrado, lo hice siempre complementando los estudios con una finalidad de poder integrar los contenidos y poderlos bajar y vivirlos más de la experiencia. Yo creo que, por ejemplo, recuerdo en segundo año de la universidad, pasando de primero a segundo, haber hecho una suplencia en un tribunal, lo que obviamente te impregna del conocimiento y también te ayuda a creerte más este cuento de ser abogado, ¿ya? Darle un poco más de materialidad a la clase teórica en el tribunal. Creo que si bien la clave también es mantener un autocuidado, también la clave, por lo menos para mí, mi consejo siempre va a ser en buscar el equilibrio y la organización. Yo creo que en la medida que una persona, un estudiante, logra manejar una buena agenda, logra coordinar sus tiempos, administrar su energía, va a poder realizar más de una actividad. Me acuerdo en el primer año también de la universidad pude incluso complementar mis estudios con una actividad de voluntariado de acción social, lo que también creo que es muy importante en cualquier estudio universitario poder complementar esta dimensión profesional con una dimensión también social, una dimensión que te permita poder desarrollar habilidades blandas y que te permita poder trabajar con diferentes personas en contextos diferentes. Creo que soy un convencido que en la medida de que las personas tienen una agenda, un control de sus tiempos, un autocuidado, también hasta dónde yo puedo, también hasta qué es lo que yo puedo hacer, yo creo que esa es la mejor forma de poder también disfrutar la vida universitaria. Creo que sobre todo en tiempo hoy por hoy en que estamos obligados a vivirlo más desde la virtualidad, también entender del que el proceso de la universidad, el proceso de estudiar una carrera, no solamente se vive desde la materialidad del campus, no solamente se vive de la materialidad del contenido, sino que también de la experiencia que engloba el pasar por la universidad. El conocer a otras personas, el tener compañeros de diferentes religiones,
de diferentes partidos políticos, de diferentes pensamientos filosóficos, diferentes cuestionamientos, diferentes orientaciones sexuales. Obviamente genera que el pasar por la universidad no solamente sea código y sea tratado, sino que también sea una experiencia de vida. Así que el trabajo, el ser partícipe de ONG, de fundaciones o de otro tipo de organizaciones, siempre va a ser una actividad que va a complementar muy bien el paso por los estudios de pregrado. Al menos en mi caso así lo fue. Sí, con las actividades extra programáticas, creo también estoy de acuerdo que siempre son un plus y ayudan a desarrollar otras habilidades que no necesariamente entregan las cátedras de derecho. Hernán, tú mencionabas que fuiste ayudante de clínica jurídica. A mí me gustaría que nos contaras cómo fue esa experiencia y me interesa en particular porque sé que muchos de nuestros estudiantes de clínica jurídica se enfrentan a esta nueva asignatura y vienen de un modus operandi en su estudio que es muy distinto, que es quizás mucho más individual, y en la clínica es distinto porque empiezan ya con un trabajo en equipo mucho más fuerte, a vincularse con personas que son ajenas a la universidad, como es la comunidad en general, y esta vinculación con el medio propiamente tal y con otras instituciones como son los mismos tribunales, municipalidades, servicios públicos, etc. Bueno, mi experiencia como ayudante, como tutor de clínica jurídica, a ver, yo creo que ciertamente fue uno de los hitos o sucesos que marcaron mi opción de dónde querer trabajar el día de mañana, ¿ya? El convencerme de que para mí la idea de justicia era muy importante. Creo que la clínica jurídica, como también lo ven en Brasil, la práctica o una experiencia clínica dentro de la malla curricular, te da la posibilidad de, antes de enfrentarte al mundo laboral, poder ver en la práctica la justicia, cómo la logras y entender de que muchas veces va a diferir de lo teórico, porque muchas veces vamos a intentar buscar un acuerdo. Soy un convencido que en materias de familia siempre hay que propender a buscar un acuerdo. Creo que vivimos hoy por hoy en una sociedad en que muchas veces se someten al conocimiento de un tercero algunas materias que se pueden solucionar en un contexto de mediación previa, ¿ya? Creo que también viví, también como estudiante, mi práctica, mi clínica jurídica, con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo, con mucho estrés, desde este gran peso consciente de que, wow, voy a ser abogado, tengo que defender los derechos de las partes litigantes. Creo que, pero es parte de un proceso, es parte también de la experiencia de estar en tu último año de carrera y decir, bueno, ahora el código civil, ahora el código laboral, ahora el recurso de protección, los derechos y garantías fundamentales, tengo que bajarlos a un caso en particular. Entender también de que los abogados somos personas que por nuestra profesión vamos a tener que en nuestra vida lidiar con muchos problemas de terceros. Muy importante eso, de terceros, y entender que cómo nos involucramos con este fenómeno siempre debe ser desde esa vereda, como el abogado que busca asesorar a una persona que tiene un conflicto. Mirar este conflicto de hartas veredas, no solamente de una. Integrar en esta posible teoría del caso la opinión también de un colega. Yo creo que también pasa en Brasil, no sé cómo será el dicho, pero acá por lo menos en Chile, donde hay 2 abogados, hay 3 opiniones. No sé cómo será en Brasil, pero en la medida que
dos o más abogados piensan, se plantean un problema, lo miran de diferentes veredas, obviamente se enriquece más el debate y la clínica jurídica también yo lo veo como esta experiencia de que los estudiantes también puedan trabajar colaborativamente y entender de que el trabajo de un abogado es integrar diferentes materias, es integrar diferentes realidades y a darle el ajuste y el encuadre en el derecho. Así que la clínica jurídica, en mi caso, marcó mis ganas por también el día de hoy estar trabajando en mi alma mater, en la Universidad Autónoma, y también entender y seguir en la búsqueda de esta idea de justicia. Muchas gracias, Hernán. Joao, ¿cómo fue su experiencia en esta última etapa de la carrera formativa con la clínica jurídica? La clínica jurídica para mí fue una de las mejores etapas del grado. Es algo que yo esperaba desde el inicio, que era algo que era hablado desde el inicio de la carrera, ¿sí? Cuando llegaremos a las prácticas, cuando llegaremos a la clínica. Y bueno, como yo hice prácticas externas desde el quinto año, tenía el derecho de sustituir la clínica jurídica por la práctica, pero asimismo no lo quiso hacer. Quiso también hacer la clínica jurídica mientras hacía las prácticas externas y mientras hacía otras tantas cosas. Y bueno, la clínica jurídica, como he dicho, fue uno de los mejores momentos en la facultad porque tuve el contacto con la comunidad, tuve el contacto con personas que necesitaban de asistencia jurídica. Aquí en Brasil, especialmente en FADISMA, la gente busca a la clínica jurídica, especialmente a las personas que no tienen dinero, que no tienen cómo contratar un abogado, entonces por eso buscan el servicio de las clínicas jurídicas. Y bueno, entender que aquel momento de aquella persona era lo que ella más necesitaba en su vida. Ella tenía el problema de su vida en nuestras manos. Entonces, y nosotros como compañeros tendríamos que tener un resultado, teníamos que tener los esfuerzos para intentar encontrar la salida para este problema. Y muchas veces la gente, las personas querían solamente hablar, conversar, tener alguien con quien discutir las cosas que estaban pasando, principalmente en temas de familia, en temas de infancia. La gente necesita hablar y conversar sobre eso. Además de eso, que la clínica es con otros compañeros y sí, aquí en FADISMA era como una sala de aula, una clase con 3 compañeros que entonces discutíamos los casos, pensábamos en respuestas jurídicas y bueno, ahí entonces escribíamos la petición o entonces íbamos a una audiencia o algo así. Y bueno, fue algo fantástico porque puede, como a un estudiante de derecho, tener contacto con la vida jurídica y tener contacto con la práctica jurídica y justamente en la clínica, que es cuando las personas que más necesitan de ayuda están ahí y ponen en nuestras manos sus vidas. Entonces, para mí fue algo muy importante, muy fantástico de hacer y bueno. Efectivamente, Joao, en clínica jurídica, los estudiantes de Derecho sienten por primera vez, empiezan a entrar en la cancha propiamente tal de lo que realizamos los abogados y empiezan a asumir una responsabilidad que es bastante grande. Y la responsabilidad social que hay detrás de la actividad que ellos empiezan a conocer a través de la clínica jurídica, sin duda que es relevante, es importante y como decía Hernán también, los marca en su formación profesional. Y estábamos hablando entonces de que como abogados asumimos las responsabilidades, los problemas de otras personas, pero también para llegar a convertirnos en abogados nos vemos enfrentados a un gran problema. Muchos lo ven como un gran problema y que es una inquietud, pero masiva
masiva, yo diría 100% de nuestros estudiantes, cómo se enfrenta el examen de grado, ¿ya? Y eso les da terror a algunos. Y hay otros abogados que ya habiéndose graduado, habiéndose titulado y llevando incluso años de experiencia profesional, llegan a tener pesadillas con el examen de grado. Entonces, quiero partir con Pablo Quilaqueo para que nos cuente cómo fue su experiencia del examen de grado. ¿Lo pasó a la primera, a la segunda, a la tercera? ¿Hay algún tips, recomendaciones que les pueda dar a nuestros estudiantes de Derecho? Pablo. Bueno, la verdad es una situación bastante compleja, debo decir. Yo pude aprobar a la segunda oportunidad. Pude pasar mi examen de grado. Bueno, es una situación en que te exige tener conocimiento de toda la vida universitaria y poder dominarlos de una forma en que pueda ser contestado vía oral ante profesores calificados y con un público detrás que puede ser familiar o no, alumnos, compañeros tuyos de generación o no, de que pueden estar de primero, segundo, tercero, para aprender de ti que estás ahí dando el examen. La verdad es algo súper complejo de afrontar. En la primera oportunidad no tuve la preparación requerida. Creo que me faltó madurez para enfrentarlo. Pero una vez que no aprobé, creo que cambió mi forma de pensar. La universidad me ayudó para poder organizarme ya para afrontarlo por segunda vez. Y algo muy importante fue organizar los descansos. Porque la verdad uno piensa solo en el estudio y de hecho lo que más hemos hablado es del empeño en el estudio. Pero algo vital es saber descansar, entender que no todo tiene que estar funcionando durante todo el día, sino que un momento de relajo sirve para que se concrete el conocimiento, como tener este tiempo para recordar, tener este tiempo para conversar tranquilamente sobre eso marca la diferencia. Para mí marcó la diferencia y la segunda vez fue un excelente examen. Bueno, lo estoy diciendo yo, pero fue un excelente examen. Entonces, Pero Pablo, pero usted dice, la primera vez me faltó madurez. ¿En qué sentido? ¿Cómo traduce usted esa falta de madurez? Para que sepan nuestros estudiantes, a ver, digan, a lo mejor yo tengo que estar maduro para dar el examen. ¿Qué significa falta es de que madurez? me refiero a madurez voy a tomar el ejemplo del profesor Hernán y de mi colega Joao. Ellos, desde que entraron a la carrera, se preocuparon de su currículum, de aprender, de profundizar. Eso es ser maduro, saber lo que uno quiere y saber cómo afrontarlo, cómo desarrollarse. Yo al momento de enfrentar este examen de grado, yo sabía que quería pasar el examen, no sabía cómo lograrlo, no sabía cómo organizarme, no sabía cómo hacer el camino para llegar a la meta. Ya en esta segunda oportunidad sí lo hice bien. Entendí que no era solo estudiar, tenía que descansar y que no había problema en descansar. Yo creo ¿Qué? que a eso le atribuye la madurez. Importante. Yo traduzco e interpreto lo que Pablo nos dice en el sentido de que es importante tener un propósito. Y quizás mientras más temprano tengamos claro el propósito, cuando estamos estudiando derecho, va a ser mucho más fácil o más expedito el camino para aprobar luego el examen de grado. Joao Pedro. ¿Cómo fue su experiencia con este examen de grado? Aunque mencionó varios exámenes, ustedes tienen 2 exámenes. Sí, lo que pasa es que en Brasil no tenemos, como ya hablamos en otra oportunidad, no tenemos tal vez el mismo examen de grado que ustedes tienen ahí. Lo que tenemos aquí en Brasil es una defensa de un trabajo final de graduación, tenemos un examen nacional de abogacía nacional y tenemos, a depender de su turma, a depender de cuál turma que eres, tienes un examen nacional de empeño de estudiantes.
¿sí? Que yo tuve que darle porque era la turma de aquel año que tenía que hacer. Y bueno, pero sí, lo que pasa es que es parecido la forma de estudiar, es parecido la forma de entender, como don Pablo estaba hablando, yo comparto con él en todo lo que ha dicho, que es controlar el tiempo, organizarse, conocerse, saber sus límites, saber las potencialidades, saber cómo le gusta, cómo se da el proceso de aprendizaje. En mi caso, por ejemplo, yo estudiaba mucho haciendo cuestiones y aprendiendo con mis errores, aunque no estaba siempre leyendo la temática, estaba siempre aprendiendo con los errores. Prefería eso a escuchar toda una clase. También, a ver, como descubrir la forma de estudiar que más funciona. Y bueno, eso de descansar, de relajar, es muy importante saber que ese tiempo también es importante del estudio, estar con la familia, estar con los amigos, estar con los compañeros de clase, hablar sobre eso, hablar sobre otras cosas también y poder sacar toda esa presión de su cuerpo es como muy importante. Y bueno, entonces, de mi caso, yo tenía como el manejo de ese tiempo y de esas cuestiones de estudio y como le di el examen nacional, fue aprobado en la primera vez y bueno, ahora es que aquí el examen es para ser abogado, entonces se puede dar el examen aunque estés en el último año de la carrera, entonces terminé el grado siendo abogado ya. Entonces es algo que muchos alumnos de acá intentan hacer, les gusta hacer. Y bueno, el otro examen, que es el examen de desarrollo nacional, el examen de empeño nacional, es como una evaluación de los estudios y que el gobierno hace, y aunque no sea eliminatorio o clasificatorio de nada, como le da como una buena nota a la escuela, a la facultad, entonces tiene orgullo de decir, bueno, yo soy graduado de FADISMA, que es nota 4 en el examen. Entonces, es como te da orgullo de decir eso. Y luego el trabajo final de graduación, que aquí en Brasil se puede hacer tanto una monografía, una tesis o un artículo científico. Bueno, en mi caso yo hice una monografía y después la defendí perante tres jueces, ¿no? Como tres profesores, y bueno, lo aprobé, lo saqué todo bien y bueno, fue todo bien. No, miren, qué interesante cómo hay dos modalidades de evaluación distintas, una en la universidad defendiendo una monografía o una investigación, y también a nivel nacional con este examen nacional de empeño de estudiantes. Muy, muy interesante. Ahora, ¿sí? Profesora, Cristiani, solo para complementar, por favor. este examen es tan difícil que es en torno de 10% de los alumnos que hacen el examen que consiguen logro, que consiguen pasar. Es muy raro un alumno conseguir ser abogado y si no se pasa en ese examen, lo graduado en Derecho no puede actuar en nada de la carrera jurídica, ni como asesor. Es como puede ser algunos concursos, pero ni todos concursos se permiten. Y no es tan simple, es como 10, 11, 12% de los alumnos que consiguen pasar y tornarse abogados. Wow, Cristiani, ¿y este examen es oral, es escrito? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cuántas horas dura o cuántos días? Sí, son dos fases. En la primera fase son como 80 cuestiones objetivas y los alumnos necesitan acertar en el mínimo 40 cuestiones. Si aciertas 40 cuestiones, pasa para la segunda etapa. La segunda etapa es de una asignatura
elegida por el alumno. Puede ser derecho penal, derecho civil, derecho empresarial, constitucional, tributario, administrativo o de trabajo. En esta prueba hay un caso concreto que es dado para el alumno y él tiene que producir una pieza que es como si fuese utilizada en un proceso, y otras cuestiones subjetivas de la asignatura. O sea, si eliges penal, irás a hacer una pieza procesual penal y también responder a cuántas cuestiones, João, acho que umas 5, 4. Son 4. 4 cuestiones subjetivas. Y en esta fase puede llevar la leche. O sea, puede utilizarse de la leche. En la primera, no. Ok, qué interesante. Miren, como en Brasil también, y en la semana pasada conocíamos de la modalidad de estos exámenes también en Colombia. También es distinto a cómo lo desarrollamos acá en Chile. El profesor Hernán, aquí presente, nos puede contar un poco para compartir también la experiencia con Brasil. Hernán, si nos puedes contar en breve cómo desarrollamos nuestro examen. Muy breve, y a propósito de del tema que estamos tratando, que es cómo enfrentar el examen de grado. Bueno, también recordar que en forma previa al examen de grado, curricularmente, por regla general, en la mayoría de las mallas, pero al menos en nuestra carrera en Chile, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, se considera el desarrollo de una tesis, ¿ya? Entonces, dentro del pregrado también existe una especie de, como planteaba Joao, si bien no una defensa como tal, pero existe un trabajo de investigación previo dentro del currículo para terminar con estos 5 años de estudio. Luego viene esta etapa tortuosa del examen de grado, que soy honesto, yo también lo viví como todo estudiante, con mucha ansiedad, con mucha preocupación, pero yo creo, y mi llamado va a buscar el equilibrio. Y tal como decía también Joao y como decía también Pablo, el descanso. Entender también de que dentro de toda esta rutina y dentro de esta organización, para lograr rendir un buen examen de grado, también debemos considerar la palabra, el ítem, el horario, descanso. Hoy día, en el siglo XXI, está muy sobrevalorada esta idea de estar siempre muy ocupado, de estar siempre atento y pendiente de algo. Creo que también es importante detenernos a descansar, pensar y bueno, también dedicarle tiempo a otras cosas, ¿ya? Principalmente eso. Creo que la etapa del examen de grado, la clave está en el orden y el método. En el orden y el método para poder avanzar en esta etapa. El trazar objetivos, el proponerse meta y enmerar también que cada persona se enmere por cumplirlas. Y tener también siempre muy presente de que van a haber muchos consejos, pero es importante tomar aquellos que realmente nos sirven y adaptarlos a nuestra realidad. En esta carrera profesional de derecho, no todos corremos al mismo ritmo, no todos vamos en la misma posta, sino que cada uno tiene un proceso diferente y el aprendizaje también, el momento que yo me dedico a repasar contenido es diferente. Algunos serán más visual, otros serán más auditivos, algunos serán más kinestésicos. Es importante también de que si nos costó darnos cuenta en el proceso del pregrado, al menos en este momento de estudiar para un examen de grado, nos demos ese tiempo y en pensar de qué manera nuestro aprendizaje se nos hace más fácil, ¿ya? Que no todos tenemos la misma forma de aprender y que de por sí el incorporar cualquier materia, cualquier conocimiento es dinámico en cada persona. Así es que ya tenemos varios tips para nuestros estudiantes: orden, método, descanso, un descanso ordenado y sobre todo de lo que han dicho, yo veo que es necesaria la voluntad, porque donde hay voluntad
hay un camino y con el orden, el método y la voluntad, los hábitos de estudio, hábitos de lectura, hábitos de sueño también, de descanso, van a llevar a nuestros estudiantes al éxito y a la obtención del grado académico, su licenciatura. Y ya por último, para que vayamos cerrando, nos vamos a acercar a una nueva etapa, ya más cercana a lo que vive cada uno de ustedes hoy, que tiene que ver con el campo laboral. Segundo ámbito de también mucha preocupación de nuestros estudiantes. Después de este desafío grande, que es el examen de grado, ¿cómo nos encontramos frente al campo laboral? ¿Hay trabajo para los abogados? Se dice mucho, hay cada vez más abogados. Están jurando más abogados, están titulando más abogados. Entonces pareciera ser que hay mucha competencia, pero también hay nuevas áreas del derecho. Y quiero darle la palabra a Joao Pedro, quien, como bien decía Cristiani Pauli en su presentación, ha podido realizar estudios de especialización en nuevas áreas del derecho. Joao, cuéntanos en qué estás hoy en tu reciente desarrollo profesional propiamente tal. Vale. Bueno, Brasil tiene hoy como más de 1 millón de abogados. Tenemos muchas escuelas y facultades de derechos, tanto que no se puede abrir una facultad hoy. Hay ese proceso de evaluación de las escuelas muy fuerte, muy severo, porque hay muchas escuelas, hay muchos abogados, ¿vale? Y el examen propiamente de abogacía también es muy difícil por la cantidad de gente que sale de las facultades. Y bueno, yo siempre me ha gustado esta parte de tecnologías, de hackers, de algoritmos y todo eso. Entonces yo fui buscando y direccionando mis estudios para una área de derecho que involucraba eso, como es el derecho digital y las nuevas tecnologías. Hice un máster en derechos de la sociedad en red, sobre globalización y todo ese tema de tecnologías de información y comunicación. Después hice otro máster en derecho de la ciberseguridad y entorno digital, donde tuve como muy contacto con la temática de privacidad, de datos personales. Y bueno, actualmente entonces, desde el año pasado, regresé al Brasil, abrí un estudio jurídico donde nuestra principal temática es el derecho digital, es el derecho de la ciberseguridad. Es algo muy nuevo, es algo que aún encuentra mucha resistencia. La gente no está como lista para entender eso todavía, no está lista para invertir esfuerzos, invertir dinero en eso. Entonces estamos como muy nuevos en eso, estamos abriendo un campo muy nuevo aquí en la ciudad. Somos un estudio, uno de los primeros estudios que lleva en el nombre la abogacía digital. Entonces tenemos como la principal, el principal área ese tema de derecho de la ciberseguridad, porque justamente como habíamos hablado, hay que reinventarse, hay que buscar otras especialidades, como siempre va a haber problemas de las temáticas clásicas de derecho, como tributario, penal, familia, civil, contratos, pero también hay este nuevo contexto, a este nuevo entorno que es digital, que es virtual, que va a cambiar muchas de las cosas que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, bueno, ahora mi proyección es como trabajar en la abogacía, pero caminando por este lado un poquito más diferente, un poquito más tecnológico, y para ver si puedo como traer todo lo que yo estudié en los másters y lo que a mí me gustaba estudiar antes. Y bueno, es todo muy nuevo, luego les cuento cómo va a suceder todo eso.
Sí, va a ser muy interesante lo que nos pueda contar Joao desde la experiencia con su estudio jurídico que lleva esta denominación única hasta el momento, la abogacía digital, algo muy nuevo, pero me gusta este contraste que nos comenta Joao Pedro en el sentido de ya no se pueden crear más facultades de derecho en Brasil, hay un colapso de abogados, pero nosotros somos el primer y único estudio jurídico que nos llamamos a nosotros mismos la abogacía digital. Un área nueva, un campo nuevo y que sin duda poco a poco estoy segura que van a tener mucho éxito en adelante. Pablo, quiero que conversemos también con usted porque usted está en otro ámbito, en el ámbito judicial, trabajando en suplencias. ¿Cómo ha sido esta búsqueda laboral? ¿Fue muy complejo? ¿Notó usted que había como mucha competencia, como aquí un abogado por acá, otro abogado por acá? ¿O en realidad fue sencillo entrar a la ilustre Corte de Apelaciones de Santiago? Bueno, la verdad es que hayan más abogados es una realidad empírica. Eso no se puede negar. Y de por sí, si hay más abogados, hay mucha más competencia. Lo que sí se debe considerar es que siempre hay ofertas. Siempre se necesitan abogados. Entonces no hay que perder la esperanza en la búsqueda de trabajo. Hablamos mucho del esfuerzo para estudiar. También hay que ponerle esfuerzo para buscar trabajo. Es algo que uno se tiene que enfrentar. Sí, cuando busqué trabajo en el ámbito privado, en un comienzo, ya egresado, licenciado, fue complicado. Hubo muchas entrevistas y tuve a mi lado muchos colegas. Admiro lo que dijo mi colega Joao, porque está innovando, se está arriesgando, está tomando un desafío súper interesante. Y es algo que invito desde ya a los alumnos a que lo hagan. Es una buena forma de adentrarse al mundo laboral. Respecto a la experiencia, como ya he hablado, me encanta esta libertad que tiene nuestra carrera. Pude llevar causa en forma privada y además pensé en postular al Poder Judicial. Di pruebas habilitantes para poder ser considerado en los concursos y así poder obtener alguna suplencia. Postulé en varias oportunidades y en una de ellas me llamaron para hacer una suplencia. Demostré que estuve a la altura, que era un profesional capaz y afortunadamente he seguido ganando concursos para mantenerme con suplencias. ¿Cuál es la idea? La idea es seguir buscando y seguir esforzándose. Hay que buscar las oportunidades. A mí me pasó que las busqué y afortunadamente se me dieron. Entonces, sí es un poco más complicado, pero la verdad es que la búsqueda de trabajo en sí se vuelve algo complicado, así que vemos que hay tantos profesionales calificados como uno. La idea es aceptar el desafío, emprender si es que se puede, como yo hago, eh, tener buenos contactos con tus propios compañeros para poder afrontar tal vez este desafío en conjunto, que lo hace un poco más llevadero y más fácil. Yo creo que ese sería mi punto respecto al mundo laboral. Sí, han surgido, gracias Pablo, han surgido conceptos que se han ido reiterando en esta conversación que estamos teniendo esta tarde, como el desafío. Pablo decía hace un rato, fue un desafío entrar a estudiar Derecho, escoger la carrera de Derecho fue un desafío, el examen de grado fue un desafío, luego cuando estamos buscando trabajo también es un nuevo desafío, emprender, innovar, tener una red de contactos que se empieza a formar ya desde la época universitaria con los compañeros, con los profesores. Y ya para ir cerrando estas entrevistas del día de hoy, quiero darle la palabra a Hernán López para que nos envíe un mensaje. Nuestros estudiantes piden qué consejo, qué mensaje me puedes dar a mí, dicen ellos que estoy
en primero, segundo o tercer año o cuarto año de la carrera. ¿Algún consejo dirigido a ellos, Hernán? Sí, bueno, a ver, tengo alguna idea, bien breve voy a tratar de resumir esta idea. Primero que todo, me alegro que también Joao Pedro desde Brasil tenga esa inquietud y esté trabajando en eso, porque lo comparto plenamente que si bien existen muchos abogados hoy día, también para los abogados hoy día se nos presenta un siglo XXI diferente, desafiante, desde lo que nos pide integrar también como abogados. Entender que hoy día la tecnología, la inteligencia artificial como un insumo más, el Big Data y otro tipo de materias, tenemos que hacerlas extensivas a nuestra carrera, al ejercicio de nuestra profesión. Entender de que hoy día también todos los profesionales del área que sea tenemos que seguir actualizándonos, tenemos que seguir estudiando. Creo que también eso va a ir marcando la diferencia entre un profesional y otro. Hoy día yo estoy muy contento porque estoy próximo a comenzar un nuevo estudio de máster en Empresa, Justicia y Derecho en la Universidad de Valencia, la que también espero que me permita alcanzar mis estudios de doctorado también en la misma casa de estudio. Entonces, esto va muy en la línea de lo que planteaba Pablo, de lo que plantea también Joao, de también siempre estar al pendiente de lo nuevo, al estar pendiente también de qué es los nuevos desafíos también para el derecho. ¿Ya? Creo que integrar hoy día las neurociencias también en el campo del derecho, por lo menos desde mi visión también como yo lo planteo, integrar también esta visión del poshumanismo, transhumanismo también en el trabajo del abogado. Entender de que hoy día también como abogados puede parecer un poco difícil o quizás romper muchos paradigmas o muchas estructuras, pero entender de que también hoy día puede que hasta la persona como tal cambie. Y obviamente eso va a tener un impacto en nuestra legislación interna. Probablemente si a través de neuromejoras las personas hoy día pudiesen vivir 50, 100 años más, va a impactar en el derecho civil, va a impactar en el derecho de seguro. Entonces, se hace necesario que existan abogados como Joao Pedro que estén pendientes de esto, que estén pendientes desde el ejercicio del litigio, de entender de que hoy día es un campo más y que requiere abogados que estudien esas materias y que se hagan cargo también. Así que tomar esto como para los nuevos abogados, pensar de que hoy día también se abren nuevas disciplinas. ¿Cómo lo planteo yo como el neuroabogado, como la neuroabogada? Aquel profesional que es capaz de integrar nuevas disciplinas también en el ejercicio y desempeño de su profesión. Ahora, a la pregunta de Daniela, ¿cuál es mi mensaje, mi sugerencia? Que disfruten. Llamar a los estudiantes a que disfruten, a que vivan la universidad, que sean capaces también de navegar en este nuevo paradigma de enseñanza del derecho hoy día a propósito de la pandemia y también vivir la universidad en una sana convivencia, a propósito también de las redes sociales y el uso también que muchas veces le damos. Creo que es indispensable que para que tenga una sana experiencia y que sea enriquecedora, de que nosotros tengamos el control de nuestras redes, nosotros nos anticipemos desde el estudio a la nueva tecnología y no seamos víctimas de ella el día de mañana. Entonces creo que mi sugerencia para los futuros abogados, para el estudiante de primer y segundo año, que sea un inquieto intelectualmente, que se pierdan los libros, que se pierdan los videos de YouTube, de que navegue por series, navegue por película, de que siempre tenga alguna pregunta y que lo esté ahí merodeando. Creo que eso, o sea, que disfrute también y que disfrute esta inquietud intelectual, que no se intimide por ella, sino que al contrario, creo que la universidad se trata de eso, de esta inquietud, estas ganas de aprender, esta energía
que se va a administrar, se va a canalizar, pero es parte de un proceso. Así que a vivirla en una sana convivencia, en un control pleno de nuestras redes sociales en el siglo XXI, a tomar los desafíos que representa la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, las plataformas digitales, en el quehacer también del abogado, darle una vuelta a esto y ver también de qué manera nosotros detectamos la necesidad en que el abogado, como piedra angular de la sociedad, tiene que estar presente y tiene que trabajar ahí. Así que ese es mi consejo, Daniela, para las nuevas generaciones de abogados de Iberoamérica, aprovechando también esta invitación que se nos ha hecho el día de hoy. Muchas gracias, Hernán López, por sus palabras. Espero que ojalá muchos estudiantes puedan escuchar lo que Hernán acaba de decir, porque efectivamente es una invitación, un llamado a que disfruten, ojalá manejar todo esto del estrés que a veces se está sintiendo, especialmente en el contexto actual, en que estamos todos como sociedad afectados por una pandemia que llegó de un momento a otro y hemos tenido que reorganizar nuestros hábitos de vida, nuestras rutinas y también el enfoque que damos hacia la profesión del abogado. Le voy a dar la palabra ahora a nuestro invitado especial, Joao Pedro, para que también pueda transmitir un último mensaje dirigido a nuestros actuales estudiantes, tanto acá de Chile como también de Brasil y en especial de FADISMA. Bueno, como un último mensaje les diría así mismo como Hernán ha hablado, que disfruten, es una época de hacer amigos, de hacer compañeros de vida, es una época de conocer a la gente, conocerse a sí mismo, a saber lo que les gusta, a saber qué quieren hacer de sus vidas después del grado. Como he dicho otras veces, que todo va a salir bien, que si algo está mal es porque no es ese el camino, entonces hay que cambiar algo, hay que pensar, hay que reinventarse, hay que ir a otros lados, hablar con otras personas, y porque es para hacer algo divertido, es para hacer algo que te hace más humano, que te hace más como feliz. Entonces, les diría que es una experiencia de vida y que van a pasar como 4, 5, 6 años estudiando, no sé cuánto tiempo. Entonces hay que hacer algo para disfrutar, algo para que sea de verdad enriquecedor. Y bueno, siempre no tengan vergüenza de pedir ayuda, de entrar en contacto con la gente, de decir esto no está bien o esto está mal. Ayuda con la supervisión, ayuda con los profesores o otros compañeros profesionales. Y bueno, aunque sea un campo con mucha gente, con mucha competencia, como siempre hay aquellos que están ahí para compartir, que están ahí queriendo lo bien de todos. Entonces, eso, siguen y todo va a salir bien al final. Muchas gracias a nuestro representante de Brasil, Joao, por su positivismo también, en la misma línea que nos decía Hernán. Y agradezco sus palabras porque son muy sinceras. Sé que las están diciendo de corazón. Y ahora le vamos a dar el pase a nuestro último invitado de esta tarde, a Pablo, para que también pueda transmitir su mensaje a nuestros estudiantes de la carrera de Derecho. Bueno, la verdad es que me hago parte de lo que dice Hernán y Joao. Es una gran experiencia, pero hay que recordar siempre que hay que ser conscientes. La educación es un derecho, pero estudiar en la universidad es un privilegio. Es una oportunidad que se nos da a nosotros que nuestros padres no tuvieron. Hay que aprovecharla, hay que esforzarse y hay que estudiar. Se puede pasar bien, habrá momentos de descanso, tendremos muchos amigos, gran experiencia, pero el esfuerzo tiene que estar, sí o sí. Hay que hacerlo, hay que reinventarse,
pero siempre con esfuerzo y nunca olvidar que es una oportunidad que tenemos y que otros tal vez no tuvieron. Entonces, siempre ser consciente de lo que uno hace y, como lo he dicho muchas veces, es un desafío. Hay que darle y hay que aprovechar las oportunidades. Muchas gracias Pablo, también por sus palabras. Me quedo con esta frase que nos dice: la educación es un derecho, la oportunidad de estudiar en la universidad es un privilegio. Y por lo tanto hay que poner esfuerzo. Nadie dijo que la vida era fácil, nadie dijo que una carrera universitaria era fácil. Para todos es un permanente desafío. Y luego nos damos cuenta que, a pesar de estar titulados, seguimos en nuevos desafíos con estudios posteriores, especializaciones, posgrados, etc. Para cerrar esta tarde, quiero enviar un especial saludo también, que no lo mencionamos al principio, pero nos acordamos de él también, Cristiani, al decano Eduardo de Assis Brasil Cocha, de la Facultad de Derecho de Santa María, Brasil. Al decano Eduardo de Assis, un cordial saludo, muy afectuoso, desde acá, desde Chile, de la Universidad Autónoma de Chile. Nuevamente reiteramos el agradecimiento a ustedes por estar aquí presentes. Cristiani, un abrazo muy grande. Gracias por estar acá acompañando a su exalumno, destacado exalumno, Joao Pedro. Y también enviamos un especial saludo a la encargada del área de titulados y egresados, Mabel Candano, que nos está escuchando. Y por supuesto al equipo de extensión y comunicaciones que nos está apoyando para llevar a todos los estudiantes de Derecho estos saludos, estos mensajes y hablar de la experiencia de los exalumnos. Un abrazo grande, que estén muy bien y espero volver a verlos pronto.